Muy bien, buenas tardes, bienvenidos a esta segunda sesión de PAE 121. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar formalmente. ¿Tuvieron problemas algunos de ustedes con Jupyter o con el tema de la máquina virtual? ¿Todos tenemos el entorno bien configurado en este momento? Ok, buenas tardes a todos. Leonardo, hace rato que no te veía. ¿Qué problema tuviste con la máquina virtual, Rosario? Descríbelo, por favor. No se descargó completo. Ah, ese sí es un problema. Procura hacer las imágenes de la máquina virtual lo más pequeñas posibles, pero conforme van creciendo, las distribuciones se van haciendo cada vez más y más y más grandes. Necesito ver qué opciones hay, pero estaba pensando, por ejemplo, en utilizar contenedores con Docker. El problema es que los contenedores requieren, sobre todo en Linux, perdón, en Windows, requieren ciertas configuraciones especiales y me tardaría otras 4 horas en enseñarles cómo utilizar contenedores y saldría prácticamente lo mismo. Entonces, estoy evaluando qué es lo que podemos hacer porque sí, las máquinas virtuales, las imágenes cada vez son más grandes. Empecé con imágenes de 1 GB y ahora esta imagen es bastante pesada. Puede ser Arch, necesito ver qué pasa. Otra vez el problema con las distribuciones. De hecho, me pasé de CentOS a Ubuntu y es probable que me pase otra distribución porque quizá Debian puro o alguna cosa por el estilo para hacer las cosas más sencillas. La ventaja que tiene Ubuntu es que se maneja muy bien con el tema de Kubernetes y con todo el tema de contenedores. Y entonces, pues procuro no hacer varias máquinas virtuales, pierdo mucho tiempo. Así que tengo una sola distribución para todas mis máquinas virtuales. Alpine tiene problemas, Eduardo. Ya les platicaré de Alpine, sobre todo cuando estamos hablando de bibliotecas dinámicas. De hecho, ahorita vamos a ver los apuntes. Entonces, vamos a empezar. De entrada, les comento. Este es un trabajo que va evolucionando. A veces me doy cuenta de que puedo mejorar los apuntes y normalmente los edito. Esto significa que los apuntes de ayer es muy probable que no son los mismos que los apuntes de hoy. Vamos a ver dos maneras de trabajar. Ustedes pueden ver perfectamente mi pantalla. Perfecto. Eh, Hay dos maneras de trabajar con estas modificaciones. Si ustedes no hicieron muchas modificaciones de los apuntes, se van con el comando cd, y aquí es PY 121, y van a ejecutar el comando git pull. Lo que va a ocurrir con este comando es que se va a conectar con el servidor de GitHub y se va a traer las últimas modificaciones. En este caso ya está actualizado. En el caso de ustedes, lo que va a hacer es, se va a conectar, va a buscar las modificaciones y las va a guardar, las va a planchar. De hecho, se llama merge el asunto. Y entonces ya lo pueden hacer. Esta es la consola de Jupyter. Voy a hacerlo de manera mucho más lenta. Estamos aquí, New Terminal. Se abre la consola en nuestro navegador. Voy a cerrar algunos micrófonos, disculpen. Y vamos a hacer cdpy 121. Nos cambiamos a donde está nuestro directorio de Py 121. Y en ese directorio vamos a hacer git pull. Pull en inglés es jalar, y eso es lo que hace. Del repositorio remoto, jala los cambios. Es probable que les marque algunos errores. Eso significa que hay una colisión con el contenido, es decir, modificaron los apuntes. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Obviamente hay otras técnicas más refinadas. Lo que yo les recomiendo es
seleccionen el directorio, rename, y colóquenle, no sé, por ejemplo, 200504, que fue la fecha de ayer, para que no pierdan sus modificaciones. Se van a la terminal. Me voy otra vez. Voy a traer una terminal nueva. New terminal. Y lo que van a hacer es clonar el proyecto completo. Ahorita se los paso en el chat. Lo que haces, Raúl, ya que estás ahí en el folder, ¿por qué crear el folder, Raúl? CD es para moverte al folder. Ya en ese folder es git pull. Te los estoy colocando en el chat. Si les marca un error, lo que ustedes van a hacer es renombrar, seleccionan y rename, y renombran el directorio. Abren una terminal y hacen git clone. Es Pythonista MX, perdón. Se los voy a colocar. Git pull lo que hace es, en un repositorio que ya existe, conectarse al repositorio remoto y traerse los últimos cambios. Si existe algún tipo de colisión con el contenido, es decir, modificaron los apuntes, lo que yo les recomiendo es renombrar los apuntes y utilizar git clone. Git clone lo que hace es traerse el repositorio nuevecito del repositorio remoto. El directorio de git clone se hace desde, por ejemplo, aquí es opt-oi. En tu caso, pudiera ser de documentos, no sé exactamente dónde estás, Raúl. Y el resultado es que vas a tener PY 121, nuevecito. Para ti que estás utilizando Jupyter directamente, lo voy a hacer. Abro Jupyter. Aquí está la cosa esta, me trae. Y en este caso, a mí me deja en C2 puntos diagonal user diagonal cosecha. New terminal. En este caso es el PowerShell de Windows. Y me coloca en documentos. En documentos hago el clon. Déjenme ver, creo que en documentos ya lo tengo, déjenme ver. Sí, ya tengo P121. Si yo trato de hacer git clone, y ya tengo el directorio Py121, me va a marcar un error. Dice, ya existe. Para poder traerlo otra vez, tengo que irme a donde está, en este caso es Dropbox Documentos. Aquí está Py121, lo voy a renombrar. Y entonces ya puedo traer. SMX. Y ya lo traigo. Puede funcionar así, Ricardo. Puedes renombrarlo como tú quieras. No. Ah, ya te vi. Ya vi a qué estás refiriendo.
Alfredo. Tú no puedes, pues sí, sí lo puedes hacer. Con git clone lo que estás haciendo es un directorio nuevo. También puede ser, Ricardo. No quiero meterme mucho con el tema de Git. Git es otro tema, pero sí, también es una solución bastante elegante. Lo que está haciendo Ricardo es crear un directorio nuevo a partir del repositorio. En lugar de py 121, lo que está haciendo es guardarlo en py 121-2. ¿Qué sucede si no estamos en el path? Eso, Gerardo, de hecho me mandaste un correo, te lo comento. Cuando tú hablas, tú utilizas Jupyter. Y pues vamos a hacerlo. Voy a cerrar esta instancia de Jupyter. También cerro esto. Ustedes pueden abrir Jupyter de otro directorio. Por defecto, cuando ejecutan Jupyter desde Anaconda, los va a mandar a documentos. En el caso de Gerardo, hizo el git clone en otro lugar, desde donde no se llega a documentos. Fíjense qué es lo que voy a hacer. Me voy a Anaconda, y Anaconda dice PowerShell Prompt. Se va a abrir esta ventana. Esta por defecto está en el home del usuario. De aquí yo me puedo mover, por ejemplo, yo tengo en Dropbox código para el 121. No, código Pythonista, cursos para el 121. Ahí lo tengo. Si yo quisiera ejecutar Jupyter desde aquí, bueno, ya tengo Anaconda PowerShell, y lo que tengo que hacer es Jupyter Notebook. Y entonces, en donde yo me coloqué en el shell, es la raíz de Jupyter. Raúl, recuerda que tuviste que haber instalado Git, no lo instalaste. Lo que, ¿Cómo se hace? Lo que tienes que hacer es ir, ayer se los coloqué, git.ssm.com, y descargarlo de ahí e instalar. No sé si haya descargas hasta 32 bits. Yo creo que sí. Ricardo, tienes una máquina con 16 de memoria y 8 de CPU. Sí, es bastante bueno, Alfredo. Como te comento, este curso en particular es un curso básico, en donde los recursos que utiliza Python realmente son mínimos. Para lo único que voy a utilizar la máquina virtual es para conectarme a MySQL. Pero ustedes podrían trabajar directamente desde Anaconda con muy pocos recursos. Este curso en particular requiere de muy pocos recursos. Hay otros cursos, como puede ser los cursos que doy de análisis de datos, que dependiendo del dataset, si es un dataset de gigas, entonces sí necesito darle más memoria. Pero este es muy tranquilito, tiene muy pocos datos y no utilizamos datasets grandes. Entonces sí es una buena opción, Ricardo. De hecho, si lo dejas tal cual, funciona muy bien. Hay otros cursos, como les comento, por ejemplo, de DevOps, en donde programo con Java y programo con JavaScript, que consumen recursos de una manera terrible. Ahí sí les digo que le coloquen los más recursos posibles, pero en este en particular, en este que es de la serie 100, normalmente ocupa pocos recursos la máquina virtual y funciona perfectamente. ¿Todos estamos bien hasta aquí? ¿Todos estamos con Py 121? La nueva consola de PowerShell va a estar en localhost 488 tree. Esta es la consola. Me moví con CD
a donde yo tengo el repositorio, este ya lo tenía previamente, y a partir de aquí ejecuto Jupyter Notebook. Te lo voy a colocar, aquí está. Raúl, estoy repasando el video de ayer para ver la dirección donde bajo Git. Ya te la puse, ¿no? Si no, te la vuelvo a poner. En el chat te estoy colocando la URL donde puedes descargar Git, Raúl. No se preocupen, tenemos todo el tiempo del mundo. Tiene relativamente pocos capítulos este curso y tenemos 2 semanas para trabajarlos todos. Entonces, podemos tomarnos algo de tiempo. ¿Ok? ¿Estamos todos? Voy a cerrar esto, me distrae un poquito. Hola Omar, ¿qué tal? Entonces, bueno, ya que estamos todos aquí, vamos a iniciar. Ya no es necesario que utilicemos la consola, la voy a cerrar. Como les digo, me distraigo fácilmente. Y vamos a empezar. Va a la descarga del 79. Ok, correcto. Procura, ¿cómo se llama? Alcanzarnos, Raúl, para poder empezar. Vamos a ver hoy 3 capítulos: fecha y hora, números aleatorios y expresiones regulares. Voy a irme de 3 en 3. Si ustedes se fijan, este curso tiene 16 capítulos. Si me fuera de 3 en 3, acaparía en 4 o 5 días. Pero voy a tomar especial interés en el tema de Twitter y en el tema de Scrappy. Scrappy nos va a tomar toda una sesión. Entonces voy a utilizar el Jupyter que tengo en la máquina virtual, que está en 8999, y me voy a Py 121. Y vamos a empezar con el capítulo 1, que es fecha y hora. Este curso, como yo les comento, es una extensión de Py 101 y Py 111. Py 101 me da las bases de Python. Llegamos hasta el tema de funciones, cómo generamos entornos, cómo podemos nosotros guardar archivos, todo este tipo de cosas. Si hay algún tema que ustedes no entiendan, por favor, vayan a Py 101. ¿Qué les recomiendo si son nuevos? Git clone, https:// github.com pythonista.io Py 101. Se los estoy colocando en el chat. Y aquí lo voy a hacer. Abra una terminal. Alguien me preguntó si podía seguir el... Es Pythonista MX, siempre se me abre el lío. Si podía seguir el libro de Python, Learning Python, no me acuerdo cuál, sí lo puede hacer, pero yo les recomiendo que descarguen este repositorio. Ahorita se los coloco correctamente en el chat. El de O'Reilly, así es. Este es el repositorio del curso previo que yo hice. Entonces, normalmente los voy a mandar a las referencias de Py 101. Se van a encontrar con que tienen Py 101 y Py 121. Algún tema que ustedes no entiendan, con toda seguridad, está aquí. Entonces, pueden utilizar esta referencia para conceptos que no entiendan. Al final de cuentas, Py 121
está sentado sobre Py 101 y Py 111, que es programación orientada a objetos. Y bueno, vamos a continuar. Python tiene lo que se conoce como una biblioteca estándar, que es una serie de módulos que nosotros podemos importar y que ya estaban instalados de antemano. Yo cuando instalo Python, ya viene con esta biblioteca estándar. Tanto el uso de fecha y hora como de números aleatorios, perdón, aquí en Py 121, como números aleatorios, como expresiones regulares. Bueno, de hecho, fecha y hora, números aleatorios, expresiones regulares, manejo de archivos separados por comas y JSON están dentro de la biblioteca estándar de Python. Y entonces no necesitan instalar absolutamente nada más, simplemente tienen que importar los módulos. ¿Cómo se importa un módulo? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver la biblioteca time y la biblioteca datetime. Estos son módulos de Python. Y vamos a hacer algunos ajustes preliminares. Si estamos utilizando una notebook desde la máquina virtual, la zona horaria, la hora que marca esta máquina virtual es la del meridiano de Greenwich, que está en Inglaterra. Lo que vamos a hacer es traer a la zona horaria actual. ¿Cómo lo hago? Si ustedes recuerdan, estos son comandos mágicos porque tiene el signo de admiración al principio. Este comando le dice a Linux que me da un listado de todas las zonas horarias que son compatibles. Entonces tengo África, tengo América, tengo Asia, Antártica, y en América tengo México City. Esta es la zona horaria de la Ciudad de México. ¿Cómo le hago yo para ajustar mi zona horaria? Dile que sí a todo, Raúl. La que use por defecto. Entonces, bueno, esta es la zona horaria, América, Mexico City, perdón. Y con esta instrucción le voy a indicar al sistema de la máquina virtual que utilice esta zona horaria. Las personas que están haciendo esto desde Anaconda, desde su Windows, no necesitan hacer esto. Seguramente ustedes ya previamente configuraron su zona horaria cuando instalaron el sistema operativo en su máquina. Esto es para las personas que están utilizando la máquina virtual. Y bueno, si ustedes no están en la Ciudad de México, seguramente se van a encontrar aquí en América la ciudad a la que ustedes pertenecen, en donde ustedes se encuentran, o una que esté cercana. Le doy Shift Enter y entonces el sistema de la máquina virtual ya tiene la zona horaria, ya está configurado para la zona horaria de la Ciudad de México. Lo corroboro con este comando que me da la fecha y hora actual del sistema. Entonces es 5 de mayo, por cierto, las personas que no son mexicanas, 5 de mayo no es la fiesta nacional de México. El 16 de septiembre es nuestro día de la independencia. 5 de mayo fue únicamente una batalla que se libró en el estado de Puebla. No, ni siquiera ganamos esa guerra, pero bueno, es una de las pocas batallas que hemos ganado en México y por eso se hace tanta algarabía. 5 de mayo se celebra más en Estados Unidos que en México. Dato cultural. Entonces, 5 de mayo a las 15:28:55 del 2020. CDT es la zona horaria en la que yo me encuentro. Central Daylight Time. Ese es el uso horario que estamos utilizando nosotros. Ahora, ya que tenemos configurado el sistema, como les comento, las personas que están utilizando Anaconda, cuando ustedes instalaron el sistema operativo, les pidió la zona horaria. Esto no lo necesitan hacer ustedes. ¿Qué debemos de saber con respecto a esto? Existe una fecha muy particular.
Normalmente para poder hablar de fechas necesitamos una referencia. En el calendario gregoriano que utilizamos nosotros, tomamos como el año 1, de hecho no hay año 0, el año 1, la supuesta fecha del nacimiento de Jesucristo. Algunos van a tener ciertas objeciones, pero bueno, ese es el calendario que nos rige en Occidente, es el calendario gregoriano, y por ahí el Papa Gregorio, creo que fue Gregorio VII, fue el que ajustó los calendarios y dijo que el año 1 fue cuando el primer año de Jesucristo. Haya existido o no haya existido, bueno, pues es lo que hacemos ahorita, y entonces se supone que estamos en el año 2020 después de Cristo. Hay una referencia. La referencia es el nacimiento de Cristo. En el caso de los sistemas basados en Linux y en Unix, hay una fecha que son las 0 horas del jueves 1 de enero de 1970 en el meridiano de Greenwich. GMT significa Greenwich Meridian Time. Y esta es la fecha que se utiliza como el momento cero de todos los sistemas operativos basados en Linux y basados en Unix. Se le conoce como época en español. Entonces, cuando yo tenga la referencia 0 en Python, me voy a referir al jueves 1 de enero de 1970 a las 0 horas. A partir de ahí, empieza un contador que se va incrementando segundo a segundo hasta llegar a el 5 de mayo de 2020 a las 15:32 horas de la Ciudad de México. No, no necesitas el reiniciar el equipo. Lo que necesitas es reiniciar Jupyter, Raúl. Y si no, bueno, me tomo unos minutitos y lo trabajamos como ha sucedido. Bueno, ¿qué otra cosa debemos de saber? Python utiliza una estructura de fecha y hora. Se conoce como tupla de fecha y hora, en donde yo tengo eso que tengo aquí. Una tupla, un objeto tipo tuple, es un elemento que está encerrado entre paréntesis y cada uno de sus elementos está separado por comas. Una tupla de fecha y hora empieza con un año en 4 cifras, el número del mes de 1 a 12, el número de día del mes de 0 a 31, la hora del día que está en un formato de 24 horas de 0 a 23, minutos que va de 0 a 60 y segundos de 0 a 61. ¿Por qué 61? Porque el calendario gregoriano es imperfecto y en algunos casos nos sobran segundos o minutos en ciertas épocas. Esto es para hacer esas compensaciones. También tenemos día de la semana, en donde 0 es lunes y 6 es domingo, y día del año, que va de 1 a 366 por aquello de los años bisiestos. Hay otro valor, que es un entero que es 1, 0 o menos 1, que indica si estamos utilizando un esquema de ahorro de energía, el famoso horario de verano aquí en México. Todo esto me da los datos de una fecha. 0 para cuando no está implementado el horario de verano, 1 para cuando está implementado, o menos 1 cuando yo no sé a ciencia cierta si el sistema utiliza horario de verano. Otro concepto es el de estampa de tiempo. Seguramente lo han escuchado o lo han leído, que es timestamp. Una estampa de tiempo es un valor numérico que indica el número de segundos transcurridos a partir de época. Y no solamente se queda en los segundos, dependiendo de su sistema, puede llegar hasta los milisegundos o las millonésimas de segundo. Las estampas de tiempo se utilizan mucho para transacciones, sobre todo financieras, bancarias y, por ejemplo, para la firma electrónica avanzada y para las facturas electrónicas. La estampa de tiempo me dice exactamente cuándo realicé una operación.
Y bueno, vamos a empezar con el módulo time. Este módulo me permite realizar algunas operaciones básicas de fecha y hora. No vamos a ver todo el módulo time, solamente algunas cosas importantes. Esta es la documentación de time directamente de la documentación oficial del proyecto. Esto también es muy importante. Procuro no utilizar referencias de libros. Me voy directamente a la documentación oficial del proyecto. Entonces, si ustedes me preguntan cuáles son mis referencias en el 80% de los casos es en la documentación del proyecto. ¿Cómo funcionan los módulos para las personas que no lo conocen? Un módulo no es otra cosa más que un programa de Python que yo puedo traer de un archivo. Ese archivo tiene que estar en una ruta específica y lo importo de la siguiente manera. Import, como les comentaba, time es parte de la biblioteca estándar de Python. O sea, todos los Python que estén instalados en todos lados tienen el módulo time. Si ustedes quieren saber más acerca de módulos, Py 101, capítulo 24, módulos y paquetes. Importo time, es decir, voy a generar un módulo time al cual voy a acceder a todos sus recursos y voy a acceder a la función time.time. Cuando ustedes vean en los apuntes estos paréntesis, significa que se trata de una función o de un método. Esta función regresa la estampa del tiempo correspondiente al momento actual. La precisión en este caso es de nanosegundos. ¿Qué significa esta estampa de tiempo? Es un número de tipo float, de punto flotante, que me indica el número de segundos que han pasado desde época. El número de segundos que han pasado desde el 1 de enero de 1970. Estos son los segundos. Obviamente esto se va incrementando. Tengo un reloj en la computadora que va avanzando. Tenemos una referencia que es epoch. Y a partir de ahí tengo la estampa de tiempo. Los sistemas basados en Windows tienen otras estampas de tiempo y tienen otras maneras de manejarse. Seguramente ustedes escucharon, si no son tan jóvenes, de lo que pasó por ahí del año 2000, el famoso Y2K. El bug de Y2K. Los sistemas operativos basados en Windows tenían un problema a finales del siglo pasado. Resulta que solamente llegaban hasta el año 2000. Su límite de tiempo, su contador, solamente llegaba hasta el año 2000. Y entonces, así es, ahí es donde estamos. ¿Cómo navegas en los apuntes? Lo único que tienes que hacer es, seguramente estás en documentos, lo que tienes que hacer es, a partir de donde te encuentras, moverte la estructura de archivos hasta documentos, ya debe estar Py 121. Raúl, es Py 121, no Py 101. Bueno, vamos a continuar. Con Y2K había un bug. Todo el mundo temía que los sistemas basados en Windows pudieran tener un fallo crítico al llegar al año 2000. Y entonces, durante cerca de año y medio, fue una paranoia brutal. Fue donde Microsoft ganó más dinero porque cobraba por las actualizaciones. Y entonces todo el mundo tenía que parchar antes de que llegara el año 2000, porque si no, iba a ser el apocalipsis.
Resulta que no necesariamente fue la apocalipsis, hubo muy pocos sistemas que realmente resintieron el tema del cambio de siglo, pero esto significa de que las referencias que nosotros hacemos con respecto a las estampas de tiempo son muy importantes. Para Unix, y para Linux hay una fecha fatal, que es el año 2038. Se supone que los sistemas muy viejos basados en Unix y en Linux van a reiniciarse en el año 2038. Obviamente los sistemas actuales ya superaron esta situación. Sin embargo, hay que tener cuidado con esto y se tiene que comentar. En el año 2038, el contador de los sistemas Unix muy viejitos se va a reiniciar. Ariel, los de Twitter dicen que por el COVID se tardan un poco más. Uy, ok, está bien, Ariel, no te preocupes, vamos a ver si da tiempo. No te preocupes, lo vamos a ver. Si no, están, ¿cómo se llama? Están los videos, en caso de que ustedes no tengan acceso a la API de Twitter. Entonces, bueno, los contadores de tiempos tienen estos problemas, utilizan como referencia el cero, nos podemos ir hacia atrás con números negativos y nos podemos ir hacia atrás al infinito y, bueno, hasta el infinito donde nuestro sistema pueda soportarlo, o hacia el futuro hasta donde nuestro sistema pueda soportarlo. Los sistemas viejos en Unix solamente soportan el futuro hasta 2038. Tenemos todavía 18 años para actualizar nuestros sistemas. Pues no es el fin del mundo, pero se reinicia. Digamos que esto que ves tú aquí, en binario, si te fijas, este es un contador en binario. Esto es lo que ven las computadoras. Al final, vamos a tener todo esto lleno de unos. Y al siguiente segundo de esta fecha, eso se vuelve cero. Y entonces volvemos al 1 de enero de 1970. Más bien volvemos al pasado, Ariel. Es muy chistoso. Bueno, entonces esta es la estampa de tiempo. ¿Qué otras funciones tenemos? C-time o Z-time. Soy pésimo pronunciando el inglés, entonces lo voy a hacer un poquito latinoamericano. Entonces, para evitarme la pena de pronunciar horrible, voy a pronunciar horroroso en español. ¿Ok? Z-time me permite obtener una cadena en inglés a partir de una estampa de tiempo. ¿A qué me estoy refiriendo con una cadena en inglés? La función me va a regresar una cadena de caracteres, un objeto de formato de tipo str, diciéndome viernes, bueno, en este caso va a ser martes 5 de mayo a las 15:43 pm. 15:43, perdón. Y aquí son 15:31. Creo que está mal mi reloj de la... Ah, no. Aquí yo estoy metiendo una estampa de tiempo como argumento. En este caso puse una estampa de tiempo cualquiera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Y esta estampa de tiempo hace referencia al viernes, por cierto es viernes 13, el viernes 13 de febrero de 2009 a las 5:31 de la tarde, hora local. Si yo le coloco aquí time 0, fíjense, dice miércoles 31 de diciembre del 69, pero que no era el 1 de enero del 70. Sí, el 1 de enero del 70 del meridiano de Greenwich. Nosotros en la Ciudad de México tenemos GMT-5. Entonces le tengo que restar 5 horas al meridiano de Greenwich. Bueno, en este caso son 6. Tenemos GMT-6.
Depende del horario de verano. En la Ciudad de México estamos entre GMT-6 y GMT-5. Aquí está calculándolo con GMT-6. ¿Qué pasa si yo ejecuto esta celda? Lo que estoy haciendo es obtener la estampa de tiempo de este momento y se le estoy aplicando ZTime. Hoy es martes 5 de mayo. En la Ciudad de México son las 3:45:48 del año 2020. Tengo la función gtime o gtime, gmtime. Gm es meridiano de Greenwich. Entonces, esta función me va a traer algo similar a esto, pero en función del meridiano de Greenwich. Y entonces tengo esta estructura. Año 2020, mes 5, día 5, allá son las 8 de la noche, con 46 minutos, con 26 segundos. Es martes, es el día 126 del año y no está colocado el tema de, ¿cómo se llama? Del ahorro de horario. Epoch Time es usado todo el tiempo, Ariel. Todo el tiempo. Adrián, recuerda que al principio de este capítulo, y eso me faltó decir, hay una nota especial, lo configuramos, pero para que funcione en el kernel de la notebook, hay que reiniciarlo. Entonces, para que la máquina virtual haga efecto, hay que reiniciar el kernel. ¿Cómo le haces? Kernel, restart. O reinicias la notebook. ¿Ya reiniciaste la notebook y te está haciendo eso? Qué raro. Déjame ver qué pasa. Déjame ver, porque sí, no debería de ocurrir, no debe de haber problema con eso. Bueno, vamos a continuar mientras ves ese pequeño bucito. Tenemos, por ejemplo, aquí estoy tomando la hora actual. Aquí yo estoy colocando una estampa de tiempo en particular. Estoy utilizando otra vez la fecha de 2009. Entonces estamos en el 13 de febrero de 2009 a las 11:31 de la noche. Aquí estoy utilizando Epoch. Y entonces tenemos el 1 de enero de 1970. Tenemos la función local time. Esta no tiene pierde. ZTime es genérica. Con local time, Python tiene que buscar ahora sí la configuración del sistema y a partir de la configuración del sistema ejecutar la hora local. Otra vez tenemos la tupla. Y si coloco una estampa de tiempo, me va a regresar esta tupla con estos datos. Epoch y me regresa la tupla. Fíjense la diferencia. ZTime lo que me va a regresar es una cadena de caracteres con algo que es legible para el ser humano. Lo mismo sucede con GMTime.
Local time, lo que me va a regresar es una tupla de tiempo. Y gmtime también me va a traer una tupla de tiempo. Estas funciones traen tuplas. Estas de aquí me traen cadenas de caracteres. ¿Cómo pienso yo desplegar la información? Quiero que diga Friday, etcétera, 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 o quiero una tupla que yo pueda procesar y entonces dependiendo de mi idioma le coloqué miércoles o Friday o lo que yo prefiera. Al final de cuentas, lo que hacen estas funciones es traerme fechas en formatos distintos. Ask time. Lo que voy a hacer es, aquí meto una tupla de tiempo y me va a regresar la cadena de caracteres. En lugar de un timestamp, traigo una tupla de tiempo. Si ustedes recuerdan, time.localTime me trae la tupla. Estoy metiéndolo como argumento y eso es lo que obtengo. ¿Qué otra función tiene time que es interesante? Y esta la utilizamos de vez en cuando, que es sleep. Sleep en inglés es dormir. Lo que va a hacer es que el intérprete se espere el número de segundos que yo le indique. Es ponte en pausa. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a imprimir hola. El intérprete se va a tomar 15 segundos y luego va a imprimir la siguiente línea. Si se fijan, aquí está el asterisco, significa que está detenido el intérprete. Van a pasar 15 segundos y una vez que pasen los 15 segundos, va a desplegar hola de nuevo. ¿Lo vieron? Y lo podemos volver a hacer o durante otros 15 segundos. Durante ese periodo, el intérprete va a estar ocupado. Por eso es el asterisco. Pasan los 15 segundos e imprime esto. ¿Hasta aquí todo claro? Los formatos de fecha y hora a veces no son tan importantes cuando empezamos a programar. Pero ya cuando nosotros nos metemos a análisis de datos y empezamos a trabajar con series de tiempo y empezamos a hablar de estampas de tiempo, entonces los formatos de fecha y hora se vuelven muy importantes. Es más, cuando estemos nosotros en Py 321, no, Py 311, y estemos trabajando con Pandas, Pandas es una biblioteca que sí hace mucho análisis de datos, pero está muy especializada en series de tiempo. Es por eso por lo que este concepto debe de quedar muy claro desde el principio. Tenemos, además de time, un módulo llamado datetime. ¿Cuál es la diferencia? Time maneja funciones. Datetime maneja tipos de datos. Esto es una característica particular de Python. En el caso de Python, los tipos de datos y las clases son lo mismo. Si no entienden el concepto de clases, Py 111, efectivamente, lo clonan. Creo que lo guardé en Py 109. No. ¿Dónde lo cloné? No, sí, está bien. Perdón, no lo había clonado. Y en Py 111 hablamos de clases, objetos, instancias, atributos, métodos, etcétera, etcétera. Procuro que la documentación sea lineal.
PAI 101 y PAI 111 son los cursos previos a PAI 121. De lo que yo estoy hablando, normalmente ya está especificado en los cursos previos. Si ustedes no saben utilizar clases, aquí les aviso y les enseño cómo utilizarlas, y el formato es el mismo. El caso de DateTime me va a traer tipos de datos. ¿Qué tipos de datos me va a dar? DateTime.time para hora, DateTime.date para fechas, DateTime para fecha y hora, y TimeDelta, que es para periodos de tiempo. La documentación la encuentran ustedes aquí. DateTime también es parte de la biblioteca estándar de Python. En este caso, tanto time como DateTime están contenidos aquí. Entonces, solamente vamos a trabajar con DateTime y sus contenidos. ¿Cómo creo yo DateTime? DateTime y una tupla de tiempo. Yo puedo utilizar los siguientes elementos: año, mes, día, minutos y segundos. Con esto, yo voy a construir esta tupla. Vamos a ver el ejemplo. Bueno, para empezar, importo el módulo y de DateTime voy a importar DateTime. Y voy a crear un objeto con el nombre fecha de nacimiento a partir de DateTime. 1984, 12, 25. El 25 de diciembre de 1984 a las 15:25. Esta función, la función type, me dice el tipo de dato al que corresponde fecha de nacimiento. Entonces, el tipo de dato de objeto al que me estoy refiriendo es datetime.datetime. ¿Qué atributos son los que tiene fecha de nacimiento? Tiene month para el mes, year para el año, day para el día, hour para la hora, minute para el minuto. Y aquí tengo también la zona de tiempo. En este caso no la especifiqué, entonces no me trae nada. Y second, el segundo. Como yo no especifiqué segundos, está en ceros. Además del objeto datetime, yo tengo los métodos datetime.time y datetime.date. Estos métodos me van a regresar objetos. Un objeto de tipo datetime.time que contiene la hora, 3:25. Y un objeto datetime.date que va a contener únicamente la fecha. Estos son los otros objetos que tiene datetime. Un objeto que solamente va a guardar los datos de fecha y un objeto que solamente va a guardar los datos de hora. ¿Qué otros métodos tenemos? El método now. Now es ahora en inglés. Me va a regresar un objeto datetime con el momento en el que yo ejecuté este método. Es una estampa de tiempo, pero esa estampa de tiempo es un objeto datetime. Yo con datetime.timestamp puedo calcular una estampa de tiempo. Si no le coloco ningún argumento, me va a traer la estampa de tiempo del momento actual. Si yo le coloco, por ejemplo, una fecha en particular como fecha de nacimiento, me va a traer la estampa de tiempo de esa fecha en particular. A ver, déjenme ver, aquí pasó algo. Ah, no, sí, aquí está. Datetime.timestamp
fecha de nacimiento. Me va a traer la fecha de nacimiento del objeto datetime. Perdón, me va a traer la estampa de tiempo de fecha de nacimiento. Este método, el método timestamp, también está contenido en fecha de nacimiento. Esto y esto son lo mismo. En este caso lo estoy utilizando genérico y en este caso lo estoy utilizando como un método de este objeto. Nuevamente, si se confunden con el tema de objetos, hay todo un curso de cómo se manejan los objetos en Python. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Voy a sacar la estampa de tiempo del 13 de junio de 2018 a las 22:45. Y la estampa de tiempo de este momento. Tanto time como datetime tienen funcionalidades que se empalman. El caso de time es mucho más sencillo porque son funciones. El caso de datetime resulta un poco más complejo porque genera objetos. Y los objetos a veces son más difíciles de entender si no estamos acostumbrados a ellos. En donde si hay una diferencia... A ver, perdón. ¿Lo ocupas como función y método? Sí. Lo que yo estoy haciendo, si tú lo recuerdas, Ricardo, es importé hasta aquí arriba el tipo datetime del módulo datetime. En realidad, la sintaxis completa es datetime.datetime.time. Para evitarme ser tan, pues ahora sí, ser tan repetitivo, del módulo datetime me traje el tipo datetime. Y del tipo datetime, que es una clase al final de cuentas, puedo traerme el método de esta clase. Al final de cuentas, esta es una clase y este es el método de clase. Aquí yo tengo una instancia de la clase y este es el método de la instancia. ¿Quedó claro, Ricardo? Perfecto. Ahora, ¿dónde se diferencian time y datetime? Bueno, aquí hay otro que es ¿cómo se llama? Hay otros métodos interesantes. Créame un objeto datetime a partir de una estampa de tiempo. Entonces, este método, a partir de una estampa que yo ingrese, me va a dar una fecha. En este caso, el 8 de agosto de 2132. Me puedo ir hacia el futuro. Como ven, este sistema, este Linux que estoy utilizando y está actualizado, ya no tiene este problema que habíamos visto aquí, de 2038. Esto del problema 2038 es para sistemas viejos. Tengo ISO-WT, en donde me va a regresar el día de la semana. 1 es lunes, 2 es martes, 3 es miércoles y 7 es domingo. Fecha de nacimiento fue en martes. El 13 de mayo de 2018 fue domingo. Para añadir celdas utilizo el botón de más. Y en este caso, voy a utilizar Now.
¿Qué significa esto? Me va a traer la semana, el día de la semana del día de hoy. Hoy es martes. Y aquí es en donde viene la diferencia entre datetime y time. Existe un tipo de dato que tiene datetime que se llama time delta. Delta es, además de ser del alfabeto griego, la D, me implica diferencias. Time delta lo que me va a calcular es periodos de tiempo, es decir, cuántos segundos pasaron desde un evento hasta otro evento. ¿Qué argumentos puede soportar una instancia de time delta? Weeks, days, hours, minutes, seconds, milliseconds y microseconds. Yo puedo definir un periodo de tiempo utilizando estos parámetros. 2 semanas, 7 días, 4 horas, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, cuando yo creo un objeto, lo que me va a traer es días, segundos y milisegundos. Vamos a ver. De datetime voy a importar time delta. Y entonces yo voy a definir un periodo de tiempo de 4 semanas con 3 días, 12 horas y 4 microsegundos. El resultado lo va a dar en días, segundos y milisegundos. Un periodo de 4 semanas, 3 días, 12 horas y 4 microsegundos. Lo voy a llamar periodo. ¿Cuántos días ocurrieron? 4 semanas son 7 por 4, 28 días, más 3 días, 31 días. ¿Cuántas horas? 12 horas. Time delta me permite hacer cálculos con diferencias de tiempo. Por ejemplo, yo puedo utilizar objetos datetime para hacer operaciones. Entonces voy a crear el objeto ahora con el tiempo actual. Y voy a utilizar otra vez el 21 de julio de 1985 y lo voy a llamar nacimiento. Si yo hubiera nacido el 21 de julio de 1985, ¿qué edad tendría en este momento? Sería ahora menos nacimiento. Esto es en días. Estamos hablando de que tendría 34 años con esta diferencia. Estaría a punto de cumplir 35. ¿Cuántos segundos? Perdón. ¿Y cuántas horas sería esto de aquí? Entonces, a partir de dos fechas que son objetos datetime, yo lo que voy a obtener, es más, lo vamos a ver. Type. Es más, hasta podría colocarle edad. Lo que resulta de esta operación está en delta. Es un periodo de tiempo entre dos eventos. Yo puedo utilizar suma. Dame la fecha de la próxima semana. O sea, dentro de 7 días. Y entonces, próxima semana es el 12 de mayo
a las 4:10. La semana pasada, en lugar de más, es menos. Aquí nada más es nada más semana pasada, así tal cual. La semana pasada fue el 28 de abril a las 4:10. Nacimiento más diferencia. En este caso le voy a colocar edad para que sea lo mismo. Me tiene que dar la hora en la que hice la operación. El 5 de mayo de 2020 a las 4:08 hice el cálculo de diferencia. Está muy práctico el tema de Time Delta. Efectivamente, para sacar estos periodos es bastante fácil de utilizar. En lugar de jugar el timestamp, utilizamos este tipo de objetos. Optimiza el cálculo de estos elementos. Cuando nosotros veamos pandas, no lo vamos a ver tan a detalle, pero cuando veamos pandas, vamos a ver que pandas maneja también formatos time delta y datetime. Y entonces yo puedo guardar periodos de tiempo específicos y hacer operaciones con estos periodos. Para aquellas personas que manejen procesos estocásticos y series de tiempo, les va a ser muy útil este tipo de herramientas. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Estamos bien? Perfecto. Vamos al siguiente capítulo de PAE 121, que son los números aleatorios. Este capítulo es bien cortito. Nosotros tenemos un módulo llamado Random, que también es parte de la biblioteca estándar, y la documentación está aquí. Es un número aleatorio. Es un número que tiene la misma probabilidad de ocurrir que otros números. A lo mejor ustedes se acuerdan de Avengers. ¿Qué fue lo que hizo Thanos cuando chasqueó los dedos? Cuando caí en la película esta que se me olvidó el nombre de ¿cómo se llama? Cuando chasqueó los dedos, lo que hizo fue en una distribución totalmente homogénea, acabar con la mitad del universo. Entonces, la probabilidad de que tú desaparecieras era la misma que la que tenía el Capitán América o la que tenía Tony Stark. Era exactamente la misma probabilidad de que tú te desaparecieras. Eso significa que el chasquido hace una selección aleatoria. Era igual de probable que desaparecieras tú que el de enfrente. Pero esto no funciona así tan fácil y es justamente por lo que me gusta hablar de esa película. Porque existen distribuciones. Gracias. Existen muchas distribuciones. ¿Qué distribución utilizó Thanos para hacer este asunto del chasquido? ¿Qué espacio muestral utilizó? Se fue por planetas, se fue por galaxia, utilizó el espacio muestral de todo el universo, utilizó países, seleccionó por sexo, todos los seres humanos tienen el mismo valor que los microbios. ¿Cómo identificó a la mitad de los seres vivos del universo? Y es ahí en donde estamos con el tema de random. ¿Por qué random? Me permite generar números aleatorios utilizando distribuciones distintas. Puedo utilizar enteros, puedo utilizar rangos, puedo utilizar algún tipo de opción, puedo hacer lo que se conoce como shuffle, en donde yo puedo barajear. Yo puedo hablar de poblaciones y tomar una muestra de población. Aquí yo tengo distribuciones, una totalmente aleatoria, una distribución uniforme, triangular. ¿Qué distribución voy a utilizar? Es ahí en donde entra random. Random me permite generar números aleatorios
pero no todos los números aleatorios son iguales. Voy a ver solamente algunos ejemplos de lo que puede hacer random. Sí, yo creo que tuvo que utilizar el uniforme. De hecho, fue una pregunta que hice en Facebook y el único que me contestó y que sí le creí fue la de distribución uniforme. Sí, soy un nerdazo. Vamos a ver. Perdón. Para empezar, importamos el módulo random. Y aquí es en donde viene otro problema. Suena muy fácil hablar de números aleatorios. Sin embargo, es muy difícil para una computadora generar números aleatorios. ¿Por qué? Porque las computadoras son calculadoras y realizan procesos particulares. Y estos procesos particulares normalmente son determinísticos. Es decir, necesitan llegar a un resultado idéntico. Para una computadora calcular números aleatorios es muy difícil. Y entonces la mayoría de las computadoras tienen un chip que utiliza un algoritmo que genera números pseudo aleatorios. ¿Qué significa esto? De que hay una función en donde pues, me va a traer un número que más o menos tiene la misma probabilidad de ocurrir que otro número en particular. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes entran a un casino y entran a un casino del oeste de ahí, de principios de siglo, van a encontrarse con esas máquinas tragamonedas que ven en las películas, que le jalan a la palanca y hay un cilindro que empieza a girar. Dependiendo de la fuerza y de la fricción, de la fuerza que hayan aplicado, de la fricción de los engranes y de múltiples factores, de manera mecánica, ustedes tienen un generador de eventos aleatorios. Debido a todos los factores, inclusive la rotación de la Tierra, etcétera, etcétera, el resultado va a ser totalmente aleatorio. Ya después hablaremos ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre, de funciones no lineales como les comentaba, de procesos estocásticos, teoría del caos, etcétera, etcétera, en donde hablamos de aleatoriedad. Ahora, viajemos al tiempo y el día de hoy nos metemos a un casino. Uno de esos casinos que aquí en la Ciudad de México se van a encontrar bastantes, y en donde ahora, cuando ustedes jalan la palanca, lo que están haciendo es utilizar un interruptor. Y este interruptor tiene una pantalla normalmente de cristal líquido en donde aparecen imágenes. A diferencia de la tragamonedas de principios de siglo, el tragamonedas del casino moderno utiliza un generador de números aleatorios. Y este generador de números aleatorios, y es ahí en donde los casinos deben de tener mucho cuidado, si alguien puede adivinar el algoritmo y puede identificar el momento en donde se sembraron los números aleatorios, podría con cierta fiabilidad predecir un resultado posterior. Ese es el problema que tienen los números aleatorios en las computadoras. Para poder evitar este tipo de cosas, existe la función seed. Seed en inglés es semilla. Lo que yo voy a hacer es, a través de un algoritmo especial y a partir de una estampa de tiempo, inicializar mi tabla de números aleatorios. Acabo de inicializar esta tabla utilizando una estampa de tiempo y ciertas características que hacen el algoritmo que me va a generar números aleatorios. Así, me aseguro de que sea difícil para alguien adivinar los números aleatorios de esta computadora. Random es la función primordial que vamos a utilizar. Random me va a traer un número de tipo flotante que va de 0 a 1. Y siempre va a ser aleatorio. Jamás, bueno, teóricamente, jamás vamos a tener una coincidencia ustedes y yo. A menos de que sea totalmente fortuita. Tengo entendido de que la distribución que está utilizando es una distribución, justamente, ahí se me fue el nombre, uniforme.
Pero yo puedo, si ustedes se fijan aquí, definir las distribuciones que yo voy a utilizar. Gauss, log normal, etcétera, etcétera, la de Weibull, que es bastante utilizada. Y bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a utilizar únicamente random. Yo puedo sacar números a partir de un rango, como es rand_int. Rand_int, yo le voy a definir un límite menor y un límite mayor, ambos enteros, y me va a generar números enteros de manera aleatoria dentro de este rango. Entonces, un número entero entre 12 y 28. Y tengo otro que es muy interesante que se llama choices. A choices, choices en inglés es opciones, yo le voy a colocar un listado de opciones. Y lo que me va a regresar choices es una selección aleatoria de estas opciones. Hay un elemento adicional, K. El valor por defecto de K déjenlo anoto, es 1. Lo que me va a regresar choices es un objeto tipo list, una lista con un número de elementos combinados. ¿A qué me estoy refiriendo? Hugo, Paco, Luis. No le estoy colocando el valor de K. Me va a traer un elemento. Y va a ser totalmente aleatorio. Si yo le digo K igual a 2, me va a traer una lista de 2 elementos y cada uno de los elementos lo va a escoger aleatoriamente. ¿Qué pasa si K es igual a 4? Me va a traer una lista de 4 elementos, seleccionando aleatoriamente cada uno de ellos. No vamos a meternos en este momento demasiado con el tema de números aleatorios. Existe todo un curso que espero darlo este año. Volvemos al famoso mapa mental. ¿Dónde está? Que es estadística inferencial y aprendizaje estadístico, en donde vamos a hablar de modelos. Y entonces vamos a hablar de Monte Carlo y anexas para poder generar modelos que contienen números estadísticamente aleatorios. En PY 321 y PY 331 vamos a hablar de eso, particularmente en PY 331. Hacemos estadística inferencial, generamos modelos y a partir de modelos vemos lo que se conoce como aprendizaje estadístico. Ah, perdón, estoy en la otra pantalla, se los coloco aquí. Entonces, después de ver matemáticas discretas, probabilidad estadística y estadística inferencial, bueno, PY 331, aquí es en donde vamos a ver modelos y vamos a ver modelos aleatorios. ¿Ok? Permítanme un momento. Denme un momentito, por favor. Ya, perdón. Me estaban aquí pidiendo unas cosas. Listo. La aleatoriedad es todo un tema. Es un tema que vamos a utilizar mucho, sobre todo para probar los modelos que nosotros creemos. Una de las partes importantes de la ciencia de datos es que nosotros podamos crear modelos. No solo debemos de crearlos, sino que debemos probarlos. La generación de números aleatorios y la generación de modelos
a los que yo pueda alimentar con números aleatorios de cierta distribución que sean confiables, es una de las partes básicas de la ciencia de datos. Es algo que vamos a estar trabajando, pero no en estos niveles básicos. Lo vamos a ver un poco más adelante. Hasta aquí es donde vamos a hablar de aleatoriedad de nivel básico. Como pueden ver, Random tiene más opciones. Les sugiero que las exploren y que echen a perder, pero en este momento es lo único que vamos a ver. Me interesa que hablemos de otro tema. A ver, Leonardo. Ajá, muy bien, ayer estuviste trabajando con SciPy. Sí, Leonardo, de hecho se me hace muy raro que estés aquí porque este es muy básico el curso y tú ya estás en niveles avanzados. Pero bueno, eres bienvenido. Entonces, vamos al siguiente capítulo. Muchas gracias, qué bueno que pudiste repasar, que estás repasando. El siguiente capítulo, espero terminarlo, es un capítulo un poco pesado que son las expresiones regulares. Las expresiones regulares son parte de lo que se conoce como lenguajes formales. Cuando hablamos de lenguajes de programación, estamos hablando, en última instancia, que la programación y el cómputo no es otra cosa más que matemáticas aplicadas. Estamos hablando particularmente, y por eso hay todo un curso de matemáticas, se los voy a colocar otra vez aquí, de matemáticas discretas. Todos los sistemas de cómputo actuales, incluyendo el cómputo cuántico, utilizan matemáticas discretas. Todos los sistemas que utilizamos en cómputo son sistemas discretos. Los sistemas discretos y el cómputo avanzado utilizan teoría de autómatas y teoría del lenguaje y estructuras de datos. Por eso es tan importante PY 321 y por eso es tan importante PY 141. Las expresiones regulares son una pequeña parte de los lenguajes formales. Corresponden a una secuencia de caracteres que definen un patrón. Eso es una expresión regular. Las expresiones regulares son muy utilizadas sobre todo en entornos Linux y Unix. Y esto tiene que ver también mucho con DevOps. Las expresiones regulares las vamos a consumir todos los días si somos administradores de Linux. Todo en Linux y en Unix es un archivo, primordialmente un archivo de texto o un directorio. Los procesos, la memoria, los dispositivos, todo, absolutamente todo, es un archivo que está en un directorio. Y la manera como yo proceso esto es a través del proceso de texto, de flujos de texto o flujos de datos. Coincidentemente, el tema primordial que nosotros vamos a estar utilizando, nuestra materia prima con datos, al final de cuentas, van a ser sucesiones de texto, de caracteres o de caracteres que representan números. Las expresiones regulares son una de las herramientas más poderosas y más difíciles que tenemos para analizar datos. Las expresiones regulares utilizan lo que se conoce como metacaracteres. Estos son algunos de ellos y vamos a explorar algunos de estos. Este no es un curso de expresiones regulares. Si quisiera darles un curso de expresiones regulares sería de otras 4 horas. Es únicamente cómo funcionan algunos módulos de expresiones regulares y 2 o 3 expresiones regulares utilizando Python. Hay una buena noticia dentro de todo esto. Las expresiones regulares se aplican a prácticamente todos los lenguajes de programación. Desde Bash, utilizando ¿cómo se llama? Pasando por Perl, PHP, Python, Java, Scala, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los lenguajes de programación utilizan expresiones regulares. Y la mayoría de las expresiones regulares están basadas en PHP. El lenguaje de programación PHP sentó las bases para las expresiones regulares.
Escuchan de fondo a mi perrita, ya llegó la comida, seguramente ahorita va a seguir haciendo ruido, pero bueno, disculpen ustedes. Sí, Gerardo, de verdad, 4 horas para expresiones regulares me estoy viendo bajo. Las expresiones son todo un tema. Y en el caso de Python, tenemos el módulo RE. RE contiene funciones para el tratamiento de expresiones regulares. Aquí pueden ver ustedes la documentación. Si se fijan, tan solo viendo este lado, ¿cómo se llama? La barra lateral, pueden ver que es mucho más grande el tema, que el tema de aleatorios. ¿Cómo lo hacemos? Importo el módulo tal cual. Este módulo me permite hacer búsquedas de distintos tipos y me permite definir algunos parámetros de búsqueda. Si yo quisiera hacer búsqueda de código ASCII, utilizaría R.A o ASCII. R.I le indica a mi buscador que ignore mayúsculas y minúsculas. La L me dice que utilice mis caracteres locales. Si yo estuviera en China, mis locales serían distintos a los que estoy utilizando en este momento, o si estuviera en Grecia, mis locales serían distintos. Estamos hablando de mi alfabeto local. M me permite hacer análisis de múltiples líneas. S hace que el punto se tome como si fuera un retorno de línea, y así sucesivamente. Unicode, si voy a hacer búsquedas de patrones en Unicode, y así. Estos argumentos yo los voy a utilizar en todas las funciones del módulo R. ¿Qué funciones tengo? Tengo search. Search me va a buscar un patrón. ¿Saben qué? Tenemos tiempo. Se está poniendo un poco loca mi perrita. No voy a poder estar así. Y además vale la pena tomarme todo el tiempo, no solo media hora con este capítulo. Vamos a dejarlo aquí. Y mañana empezamos con y me voy a tomar, yo calculo que 45 minutos para hablarles sobre expresiones regulares. Este es uno de los capítulos importantes, porque si tienen expresiones regulares aquí, van a poder hacer expresiones regulares en prácticamente el resto de los lenguajes. Python utiliza la notación de expresiones regulares de PHP. Entonces, al conocer esto, ustedes pueden aplicarlo a otros patrones en otros lenguajes. Entonces, lo dejamos aquí y nos vemos el día de mañana para explorar este tema como debe de ser, con el tiempo suficiente como para poder tratarlo. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos mañana. No la voy a patear, pero le regaño a mi perrita por ruidosa y nos vemos mañana. Gracias.